¿Quién de ustedes vive con migraña? Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Collado, es neurólogo del Hospital ABC, es miembro de la Sociedad Internacional y Americana del Dolor de Cabeza y de la Asociación Mexicana de Cefalea y Migraña. Así es. ¿Puedes explicar fisiológicamente qué es la migraña? O sea, ¿qué está pasando en tu cerebro cuando tienes ese dolor? La migraña, como le digo a la gente, no es un dolorcito de cabeza. Es un trastorno neurobiológico, o sea, es una enfermedad neurológica en donde hay una serie de disregulaciones, por así decirlo, a nivel bioquímico, una serie de liberación de unos péptidos inflamatorios que se liberan a través de los vasos sanguíneos, y esos péptidos inflamatorios interactúan con un nervio que tenemos en la cabeza que se llama trigémino, pero se oye muy sencillo. Se vuelve más complejo. Entran muchas otras áreas también del cerebro a nivel de corteza, a nivel de tallo cerebral y de vías ascendentes y descendentes. ¿De que qué hablas, a fin Miguel? de No cuentas entendí nada. es pura electricidad. Es como si un eléctrico te dice, ¿sabe qué? Aquí tiene una línea de electricidad que ya se le amoló. Aquí no se amuela, pero aquí esa disregulación hace que el paciente lo perciba como estímulos nociceptivos o dolorosos, ¿no? Y, bueno, obviamente, ese dolor viene acompañado también de otras manifestaciones que el paciente experimenta, como la náusea, el vómito, Claro, ya. molestia. No, pero quiero que me lo la cuentes a luz. manera de historia. Tú estás muy feliz, tu cerebro está muy bien y de repente empieza a liberar estos péptidos. Sí, entran muchos. O sea, uno que conocemos bastante es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que desgraciadamente por alguna razón en los pacientes con migraña está como aumentado y muchas veces en los eventos de crisis este péptido se eleva notablemente. Pero no entra nada más ese. ¿Pero qué hace ese péptido? Un fenómeno de vasodilatación. Y entonces esa vasodilatación hace que también se liberen otros péptidos. Entonces se ¿no? expanden. Ajá. Digamos que los vasos sanguíneos se dilatan y liberan todavía más péptidos inflamatorios, como la sustancia P, el óxido nítrico, el que vemos ahí en los coches, el NOS, así el óxido nítrico, la histamina y otros neuropéptidos como el Y, y hay otros más complejos, ¿no? Ajá. Entonces, el mecanismo de la migraña no es así tan sencillo como parece. Bueno, se vasodilató, intervino con el trigémino y me dolió la cabeza. Para fines prácticos, sí, pero la complejidad es un poco mayor. Por eso, pero cuando estamos empezando a sentir ese dolor, ubican todos los que padecen de migraña, que dices, Dios mío, me va a dar migraña, es porque ya se empezaron a dilatar los vasos. Sí, ya empezaron a haber ciertos cambios bioquímicos a nivel cerebral que el paciente los empieza a percibir porque empieza a notar dolor o mucha sintomatología que incluso algunos pacientes antes del evento ya doloroso tienen, ¿no? Que empiezan a sentir como, me siento raro, como que, no sé, tengo a lo mejor antojo de algo, no sé, me siento más cansado de lo habitual, no tengo hambre, a lo mejor retención de líquido. Eso se llama pródromo y son síntomas que muchos pacientes con migraña tienen antes del evento migrañoso. Del evento. Pero entonces, se dilatan los vasos. Ajá. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál es la conexión entre eso y el trigémino? Y explícales dónde está el trigémino. El trigémino todos lo tenemos, da la sensibilidad de la cara. ¿Pero dónde está? Más o menos está como a la altura un poquito atrás de la sien, ¿no? Como arriba de la oreja. Okay. O sea, pero obviamente a profundidad, ¿no? O sea, en la parte del cerebro. Es uno de los 12 nervios del cráneo que tiene el cerebro, que tienen muchas funciones. Este es el quinto y es el trigémino. Y se llama trigémino porque tiene 3 ramas. Tiene una rama superior, una media, a la altura más o menos del maxilar superior, y otra de la mandíbula, ¿no? Y entonces estos vasos sanguíneos pues llegan, hay un intercambio bioquímico entre la parte de estas sustancias inflamatorias y el trigémino causa dolor y empieza Y se dispara el dolor. trigémino y ahí es donde empieza el dolor. Ok. Fisiológicamente, ¿cómo explican ustedes? Y ayúdenme, cuentavientes, con los síntomas de las auras, por ejemplo, que te dan ganas de vomitar, que ves luces, que hablas en lenguas, que no puedes soportar el ruido, no puedes soportar la luz, ciérrenme las cortinas, nadie me dirija la palabra. ¿Qué pasó en el cerebro
para que tuvieras esas alucinaciones olfatorias o visuales o del habla? Sí, mira, hay que partir de que la migraña tiene fases, ¿no? Tiene esta fase que te mencioné, este pródromo, luego viene la fase del aura que muchos pacientes tienen y que tú me preguntas, ¿y qué sucede en particular en el aura? Digamos que primero las neuronas de la corteza cerebral se excitan muchísimo, después se deprimen y baja, por así decirlo, el flujo sanguíneo que llega a ellas. Con esto no quiere decir que el paciente se infarte, pero baja el flujo sanguíneo. Y entonces eso empieza de la parte posterior, en la región occipital, que es donde tenemos la parte visual, hacia la parte de adelante, que luego es la parte parietal, donde tenemos la parte sensitiva, y luego la parte frontal, la del lenguaje. Entonces empieza a ver como para que me entienda el público, estas películas tipo Día de la Independencia, en donde de repente viene ese apagón en Nueva York, que se empieza a apagar toda la ciudad, lo mismo pasa en nuestro cerebro, ¿no? Empieza en la parte occipital, por eso los pacientes empiezan a experimentar. Arriba de la nuca, por ahí. Empiezan eso no da dolor, pero empiezan a experimentar la parte visual, ¿no? Veo borroso, veo flashazos, veo como en un caleidoscopio, veo como un fenómeno así de fortificación, y si se sigue avanzando, muchos pacientes experimentan las alteraciones en el brazo o en la cara, y después, pues muchos también la dificultad como para encontrar las palabras o no poderlas emitir. Horrible. La más frecuente es el aura visual, pero también puede haber la sensitiva o la del lenguaje, ¿no? Ok, ahora, es que está bien complejo armar este programa para que quede perfectamente explicado. Hay migrañas con aura y hay migrañas sin aura. Es correcto. O sea, hay pacientes que tienen el aura y no experimentan la migraña, que es la fase ya dolorosa, per se, ¿no? Pero hay gente que tiene nada más migraña sin aura, ¿no? Entonces, la migraña tiene como varias variantes. Y hay gente que pues tiene las dos, y hay veces que tiene aura y hay veces que no tiene aura. Entonces, es una variante, por así decirlo. ¿Cuáles son las auras más comunes? Las visuales. En primer lugar, la visual. Hagan de cuenta cuando avientan una piedra en el agua, que se hace como estos anillos. Yo veo anillos de luz. Esa es una. Y la otra que muchos pacientes refieren es como ese fenómeno, como cuando en el desierto o en la carretera vemos como esas ondas de calor, por el calor como empañado, que no pueden distinguir. Y hay que recordar también una cosa bien importante. El aura tiene un tiempo. Más de 5 minutos, pero menos de 1 hora. Y después hay este fenómeno en donde hay una reversibilidad y ya viene el evento doloroso como tal. Claro. Pero hay pacientes que pueden durante el evento doloroso también empezar con el aura. Claro. ¿Por qué no aguantas la luz? Básicamente es porque el paciente con migraña es fotosensible por excelencia. O sea, tiene mucha sensibilidad a la luz y también son muy sensibles a algunos olores. Claro. Pero hay gente que lo puede tener de manera bilateral, puede ser y bilateralmente, y muchas veces empieza del centro hacia afuera. Bueno, algo que me pasó un día al aire. Dije, me va a empezar a doler la cabeza, y de repente empiezo yo, y entonces me volteé y le dije a Rebeca, hija, le hice señas de me está dando migraña. Entró Rebeca y empecé a hablar en lenguas. O sea, no podía, veía la hora y veía que decía 10:34 y yo quería decir 10:34 y me salía una cosa espantosa. ¿Qué es eso, Miguel? Sí, digo, eso puede... dentro de las auras hay muchos tipos, o sea, de la parte visual, como mencionamos, hay toda esa sintomatología visual. En la parte sensitiva hay pacientes que lo experimentan en el brazo, en la cara, el adormecimiento, cosquilleo. La parte del lenguaje, puede haber esa lentitud para emitir las palabras, puede haber cambiarlas. ¿Existen auras también sin dolor? Sí, el paciente no tiene dolor. Es que qué locura el cerebro humano, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender qué te dispara la migraña? Con respecto a que el tiempo que te tardas en tomarte el tratamiento sí hace una gran diferencia de cuánto te va a durar. Totalmente. Sí, hay que recordar que en ocasiones no forzosamente tiene que haber un gatillo, eso es bien importante. Pero los gatillos más frecuentes, pues bueno, es el estrés en primer lugar. En segundo lugar, el aspecto hormonal, el aspecto de algunos alimentos,
No todos los alimentos, pero yo le sugiero al paciente que siempre identifique el alimento o los alimentos que se lo desencadenan. Hay gente que pues es el vino tinto, los quesos, las nueces, las fresas, las papitas. Entonces tienen que identificar qué, ¿no? El ayuno prolongado, el desvelo o el exceso de sueño, a veces los cambios en el clima, puede ser más calor o más humedad, los cambios de altura. Hay gente que me dice, oye, es que me voy a Acapulco y me va muy bien y regreso a la Ciudad de México y me da migraña, ¿no? La parte de exposición a luz muy intensa, la exposición a veces a olores muy intensos, ¿no? En ocasiones el ir a cargar gasolina, el puro olor de la gasolina o la gente que se perfuma mucho puede causar o desencadenarle a un paciente migrañoso una crisis. Y sí es importante... y la luz, ¿no? La luz. Me dijo ahorita, no puedo creer que tienes 3 luces, más bien son 5 luces en el estudio. Son bastantes. Como para el paciente con migraña sí está... Muy mala idea, está ya intenso, sé. ¿no? Pero es que es o se ve uno pésima porque no está bien iluminada o tienes migraña por la luz. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los nuevos tratamientos? Porque también quiero hacer después una subdivisión de las migrañas sin dolor y de las migrañas que si ustedes creen que padecen de migrañas, ahora sí que mi más sentido pésame a Benubi, que tiene migraña de cluster. Bueno, que esas sí son heavy. Esa no es una migraña, ese es el dolor de cabeza tipo en racimos o cluster headache, que es un primo hermano de la migraña, pero no es migraña. Es muy agresiva y sí, digo, afortunadamente no es tan frecuente como la migraña, pero si la migraña es incapacitante, el clúster es la locura, ¿no? En muchos pacientes, porque es un dolor de cabeza sumamente intenso. Sí, que sientes un picayelo en el ojo, según me reporta Benubi, que ha ido a 3 neurólogos y que nadie le da. Sí, es compleja. Es compleja y sobre todo cuando el clúster no tiene palabras, siempre le digo así a los pacientes. O sea, como puede estar muy bien mucho tiempo y de repente te deja 2, 3 meses de dolor todos los días, a la misma hora o a veces durante el día, un episodio, sales otro episodio y es muy, muy intenso. Ahora, ¿qué es la migraña sin dolor? Bueno, es nada más un fenómeno de aura. O sea, hay aura, pero no hay migraña, no hay la fase dolorosa. Ya. Y el paciente experimenta lo que platicamos hace un rato, pero sin dolor. Eso nada más es una variante. Es una variante. ¿Pero te sientes normal? ¿Bien? Experimentan la sintomatología los pacientes del aura, pero no viene la fase dolorosa. Pero es incómoda dolorosa. Porque también, y bueno, ahí es bien importante en esos casos sí hacer énfasis con diagnósticos diferenciales, ¿no? O sea, descartar otro tipo de cosas, como por ejemplo la epilepsia, las crisis convulsivas. Y bueno, también muchos pacientes, la primera vez que experimentan un aura, piensan que le está dando un ictus, un stroke. Sí, sí. ¿No? Entonces, regresemos a lo que te preguntaba. ¿Por qué es tan importante identificar cuáles son tus avisos y tomarte lo que te tengas que tomar a tiempo? Porque mucha gente dice, no, voy a esperar a que se me pase. O me voy a meter 26 ibuprofenos o 44 paracetamoles. Sí, lo importante es que en el momento en el que el paciente identifica esos gatillos, tratar de llegar al tratamiento de ruptura o abortivo adecuado y hacerlo rápidamente, porque si no, es cierto, el proceso, si le queremos llamar inflamatorio o doloroso de la migraña, toma su curso y después romperlo es más complicado, ¿sí? Entonces, digamos que siempre pongo este ejemplo con los pacientes. Dentro del tratamiento tenemos 2 grupos, el tratamiento de ruptura o abortivo y el tratamiento preventivo. O sea, para abortar la migraña. Para romper la crisis. ¿Qué va encaminado? Romper la crisis rápidamente, de manera eficaz y reincorporar al paciente a sus actividades, ¿sí? Pero ojo, el tratamiento de ruptura no tiene ningún carácter preventivo. El tratamiento de ruptura, si lo vemos como una pirámide, la base son todos los analgésicos, el que ustedes me digan, ¿no? Ibuprofeno, el que ustedes me digan, ¿sí? Paracetamol. Luego después tenemos los triptanos. Los triptanos son un medicamento diseñado pues para dolor de cabeza migrañoso. Se pueden usar, por ejemplo, también en el clúster. El problema de los triptanos son muy buenos. Sin embargo, a veces si no lo toman a tiempo los pacientes, no les hace efecto.
¿Pero qué son los triptanos? Vidura, No, Raybo. no, el solmitriptán, el sumatriptán, el etriptán, esos son los compuestos. Ajá, el Imigran, bueno, es la marca, Sí, pero sí, es sí. sumatriptán, ¿sí? Ok. Y esos lo que hacen es actuar sobre unos receptores que tiene el trigémino, unos receptores de serotonina, y digamos que actúan en ellos y rompen la crisis de migraña, ¿no? Generando un cierto fenómeno también de vasoconstricción, o sea, cierran los vasos sanguíneos y detienen esa liberación de proteínas inflamatorias que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, Esos analgésicos, neuropéptidos. triptanos, esos son abortivos. Ajá, también tenemos los ditanos, ¿sí? El asmiditán, no hace mucho salió aquí en México, hace como 2 años, más ¿Cómo o se menos. llaman? Es que yo no me sé las fórmulas. Lasmiditán, así se llama. ¿Así? Lasmiditán. Ok. Y por último, recientemente salió el rimegepant, bueno, hay que mencionar, una de las ventajas del lasmiditán es un primo hermano de los triptanos y no genera un fenómeno de vasoconstricción. Entonces lo podemos utilizar en gente que ha tenido algún problema de hipertensión o enfermedad cardíaca o incluso stroke, ¿sí? Digamos que tiene un margen más amplio de acción. Si tú no tomas a veces el triptano en el momento en el que estás en crisis, pues ya valiste, como vulgarmente se dice. Y el otro, el lasmiditán, no. El lasmiditán tiene un margen hasta de 2 horas, ¿no? Y además disminuye la recurrencia al día siguiente. Y este nuevo que salió, el rimegepant. ¿Qué es ese, Vidura? Exactamente. Ajá. Ese lo que hace es, tiene un efecto de ruptura, pero también en muchos pacientes, si les funciona, se puede utilizar como preventivo. Ok. Ahora, me van a preguntar, ¿qué es un preventivo? El preventivo es aquel medicamento que disminuye la frecuencia de los eventos, disminuye la intensidad de los eventos, mejora la respuesta a los analgésicos. La gente me dice, oye, ya no me tuve que tomar, no sé, un solmitriptán, ahora con un paracetamol se me quita. O sea, mejora la respuesta de estos receptores de dolor a los analgésicos y obviamente pues mejora la calidad de vida del paciente. Los tratamientos preventivos hasta hace unos años y todavía siguen siendo, ninguno de ellos había sido diseñado para la migraña, pero están ampliamente estudiados y sabemos que tienen mucha eficacia, como los anticonvulsivantes, algunos antihipertensivos, algunos relajantes musculares, algunos antidepresivos. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque a veces les decimos, mira, te vamos a mandar un medicamento que es de la familia de los antidepresivos. Y la primera pregunta que viene es, ¿me voy a volver adicto? Entonces, no. 2, la siguiente pregunta, ¿me voy a dañar el hígado o el riñón? No, te vas a lastimar más tomando analgésicos constantemente con una mala idea de que de esa manera vas a prevenir que te dé el dolor y además generas una alta posibilidad de desarrollar una cefalea por abuso de analgésicos, que es otro dolor de cabeza independiente al migrañoso. Entonces, eso es lo que muchos pacientes, bueno, me toca ver en consulta, que les limita porque de verdad tienen que estar tomando analgésicos todos los días. Entonces, estos tratamientos preventivos lo que ayudan es a neuromodular el dolor, obviamente interactúan, tienen sus mecanismos de acción y hacen esto que mencionamos de evitar que el paciente tenga las crisis. Ok, ¿cuáles son los preventivos? Pues bueno, tenemos, como dije, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los relajantes, los antihipertensivos. O sea, el ANAPSIC es preventivo. Exactamente. Pero tenemos también, porque luego me preguntan, la toxina botulínica. Sí. Pues la toxina botulínica solamente se pone en gente que tiene migraña crónica. Aquel paciente que tiene más de 15 eventos al mes por al menos los últimos 3 meses. 15 migrañas al mes por 3 meses. Eso es son los que aplican para el Botox. Esa es la definición de migraña crónica. Ajá. Pero fíjate nada más, imagínate 31 piquetes en la cabeza y no precisamente de carácter estético. Sí, sí. Obviamente cada 4 meses y todo lo que implica. Entonces, en el 2018 sale aprobado por la FDA el uso de los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? No son vacunas, son tratamientos que fueron diseñados para la migraña y que van encaminados a inhibir este péptido relacionado con el gen de la calcitonina o su receptor. Entonces, el paciente en efecto se pone la inyección, hay que enseñarle a cómo aplicársela y es un tratamiento que prácticamente
ya está dentro de la primera línea de tratamiento preventivo por las sociedades internacionales y americana de dolor de cabeza. Y tiene prácticamente la misma eficacia que la toxina botulínica, que es el nombre, el galcanezumab, que es la molécula. Y la otra ventaja de Pero ese es el Emgality. Exactamente. Ya. La ventaja de estos nuevos tratamientos es precisamente también la baja tasa de efectos adversos. En estos 5 años ya post-comercialización han sido bastante seguros. El problema es que, pues bueno, hay pacientes, no enfermedades, hay pacientes a los que les puede funcionar muy bien y hay pacientes a los que pudieran no responder a estos tratamientos porque tal vez su migraña no es totalmente respondedora de este péptido, ¿no? Pero bueno, pues es importante probarlos y ofrecérselos como opciones terapéuticas. Miren, a yo los ya pacientes. en mi desesperación, y de hecho hasta en Instagram hice un video inyectándome el Emgality, dije, venga, Emgality, una vez al mes me inyecto en la pierna o en el brazo, durante como 10 segundos. Es un grito que viene pues del purgatorio, porque cuando dispara sientes... Sí, pero, Es que sí, me pero inyectan no me los espantes. No los quiero asustar. mucha No, gente pero a que ver. hay gente que me ha dicho, ¿y ya? ¿Fue todo? Pues, sí, digo. Ay, no, yo sí lo siento cañón, ¿eh? No, pero es 5 segundos, o sea, entra, no te duele, y de repente se oye... Y ahí es donde estoy yo. Y ya. Pero yo prefiero 5 segundos de grito a vivir con migraña. Y hay que recordar que estos tratamientos se aplican una vez al mes. Una vez al mes. Bueno, cuando se inicia el tratamiento, sí son 2 inyecciones, porque es una inyección de carga y una de mantenimiento, pero después es una vez al mes. Y obviamente, pues los pacientes es muy cómodo, porque... tienen pocos efectos adversos. Claro. Y sí son muy, o sea, cuando están bien indicados, Claro. son muy, muy, muy eficaces Yo no para tengo la ningún migraña. efecto adverso, ¿eh? Pero, Sí. ¿quién entonces es candidato para ponerse el Emgality? Todos aquellos pacientes que tienen diagnóstico clínico confirmado de migraña episódica o de migraña crónica, ¿no? Todos. Ok. Porque además, más o menos, se ha visto que aproximadamente un paciente en México tarda como 18 años en recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado para migraña. Entonces, informarlos para que conozcan esto y que obviamente puedan acercarse a cualquier especialista neurólogo de preferencia para que pues reciban un tratamiento y opciones y puedan ser informados y platicar con su médico, ¿no? 100%, porque ¿saben Sí, qué? no se automediquen, por favor. Sí, se no, automediquen. bueno, aquí hemos oído historias de 16 ibuprofenos al día. No, por favor, No se automediquen de automediquen. verdad, no anden tomando lo que ven en la televisión, o sea, tomen su salud en serio. Y les digo algo, yo los comprendo porque tenemos, y aparte veo más mujeres que hombres, ¿por qué? Sí, bueno, la relación es más o menos 3-1 y mucho también se cree que es por este aspecto hormonal, ¿no? Todas están trabajando, tienen chamba, tienen hijos, tienen familia, no paran, están agotadas. Y encima de eso, andarte sintiendo mal, no se den por vencidas, chicas. Sí, digo, y recordar que, bueno, la migraña afortunadamente no es una patología que va a matar al paciente, pero sí repercute muy importante en su calidad de vida. Claro. Y en su funcionalidad. Aparte, Entonces, no sentirte bien, Miguel, tú no sabes por qué no eres mujer. No. Te digo una cosa, no sentirte bien deprime mucho. Deprime muy Y si a eso le agregas que no sabes en qué momento te va a venir la migraña, el día que te casas, el día de la luna de miel, el día que estás de viaje, Sí, el día no, que no. firmas en la empresa, entonces, y la manera en la que discapacita a los pacientes y genera ausentismo o presentismo, ¿no? O sea, Claro. no puedo ir o aquí estoy y no estoy funcionando y si me pudiera ir a mi casa ahorita me iría. Claro, ¿no? 100%.